Bueno, me llamo Alicia, llevo más de 3 años en Sri Lanka. O sea, yo en realidad tenía otra vida en España, daba clases en la universidad en nutrición. O sea, daba prácticas de nutrición en la carrera de dietética. Luego también, pues eso, llevaba la gestión de residencias bueno, había tenido una vida pues bastante completa, pero cuando en algún momento pensé que podía dejar la universidad, pero llevaba ya muchos, 27 años dando clases semejantes, y pensé, sería bueno un cambio. Pero justo en ese momento que pensé que sería bueno un cambio y que dejar la universidad, me propusieron si quería ayudar en Sri Lanka, eso, pues para la labor que se estaba haciendo aquí. Yo había pensado en un cambio, pero no tan radical, la verdad. No, eso no se me había pasado por la cabeza venirme a Sri Lanka. Pero bueno, cuando me lo propusieron, aquí había viviendo 5 personas que estaban trabajando desde hacía como 8 años, así, en Sri Lanka. Pues ¿por qué no, no? Miré en el mapa para acordarme muy bien dónde estaba Sri Lanka y me vine para ahí. Entonces, bueno, pues eso, aquí se habla el inglés, el Sinhala y el tamil. Sinhala y tamil no solamente son idiomas distintos, sino que cada uno tiene una grafía distinta, así como a bolitas, y eso es muy interesante y muy difícil. Y entonces, y luego no todo el mundo sabe inglés, porque el inglés es como, bueno, eso, se estudia pues para la universidad, para los trabajos, pero no todo el mundo sabe. Entonces, a veces la comunicación puede ser difícil. Entonces, bueno, pues una vez aquí, la vida es igual y distinta. Yo digo que fue un cambio, sobre todo porque un cambio, pues como todo lo externo. También porque me ha tocado vivir desde que vine el COVID y una temporada de protestas políticas, que ha sido también bastante, todo como a ver, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada en España. Me hizo mucha gracia porque nada más llegar, yo estaba acostumbrada, pues viviendo en Bilbao, estaba acostumbrada a distinto tipo de huelgas y protestas. Cuando yo llegué aquí, mi primera protesta, el primer sábado que salí a la calle a conocer un poco la ciudad, me encontré con una protesta de monjes budistas a favor del orfanato de los elefantes. Y yo, por favor, o sea, no me puedo creer que en un país con tanta pobreza, con tantos niños que ves descalzos, con tanta enfermedad y con tantos problemas, haya protestas sobre el estado de los elefantes. Bueno, ese fue un golpe así de primera vez. Pero bueno, luego por lo demás, pues, ¿qué haces en un país así? Ya pues todas las actividades de formación, formación para las familias, formación para gente joven, formación para también pues eso, para gente más pequeña, o sea, tareas de formación cristiana. ¿Qué dificultades nos encontramos aquí? A ver, para practicar la fe ninguna, porque aunque sea un país de minoría católica, al menos en teoría no hay dificultades. O sea, hay iglesias, puedes ir a misa sin problemas, no suele haber problema. Hombre, a veces pueden pasar cosas tan difíciles como lo que ocurrió hace 4 años. Cuando yo miré en Google Sri Lanka y algo de la realidad social de Sri Lanka, aparte de enterarme de que es un país budista, que hay también bastante hinduismo, que hay también musulmanes y que solamente la población cristiana es como de un 7% dividida entre católicos y diversas sectas protestantes. Justo el año que yo me vine, hacía unos meses que unos terroristas musulmanes habían puesto bombas en 3 iglesias y 2 hoteles, y un hotel más que no explotó por algún problema, porque gracias a eso salvaron su vida mucha gente. Pero, o sea, murió muchísima gente por un atentado musulmán. Eso no es corriente, o sea, aquí no es que, por lo general no hay problemas o sea, ese enfrentamiento pues fue terrorismo, el terrorismo siempre es imprevisible. El caso es que cuando yo vine en las iglesias había soldados a la puerta
para que no se volviera a repetir. O sea que todavía cuando hay aglomeraciones en la iglesia, en las iglesias, pues a la puerta hay un par de soldados con metralleta por si pasa alguien, cosa que se agradece que lo protejan. Pues, suele haber bastante terreno, no hay muchísimas iglesias, pero bueno, hay suficientes para la cantidad de católicos que hay. Suelen tener en el jardín una gruta de la Virgen de Lourdes. Parece simpático porque hoy celebramos aquí el Día de la Virgen de Lourdes y en todas las iglesias pues lo celebran especialmente. Se tiene mucha devoción a la Virgen de Lourdes, pero tanta devoción que la cueva, o sea, la cueva, la Virgen, eso está una imitación de la cueva de Lourdes, más grandes o más pequeñas en distintos tamaños, pero en casi todas las iglesias. Eso resulta muy simple. Entonces, te encuentras en la sociedad, bueno, pues gente de todo, gente corriente, pero a mí lo que más me llama la atención es el contraste entre culturas muy antiguas y sociedad evolucionada. ¿En qué sentido? O sea, bueno, o sea, pues que lo mismo, o sea, se utiliza el móvil, el internet, las redes sociales y todo lo que cualquier individuo en la tierra de la que venía podía estar utilizando, pero luego a la vez hay bastante superstición. O sea, no entre los católicos, pero a veces, a ver, bueno, como los católicos son minoría, pues hay muchas familias que a lo mejor, pues eso, son budistas o sea, en el trabajo te encuentras con gente de todo, de eso, de todas las religiones. Y entonces, por ejemplo, y eso pues afecta a cosas pues, muy curiosas. O sea, una persona que trabaja conmigo me contó, mira, mi prima se va a casar este año porque los auspicios son, le han dicho que su horóscopo le dice, le obliga a casarse o este año o si no dentro de 5 años. Posible que pueda ocurrir esto en el siglo XXI. Pues ocurre en el siglo XXI una mezcla de eso, de sociedad evolucionada con paganismo y supersticiones muy curiosa. A veces como entonces, claro, eso, aunque los católicos no tienen supersticiones, pero se encuentran con ese mundo. En los católicos aquí es muy frecuente el que los matrimonios sean concertados. Yo, pues eso, con la persona que más hablo, porque es que es de aquí, de Sri Lanka, de Colombo, que es mi compañera de trabajo, yo le digo a veces, oye, pero sigue habiendo matrimonios concertados, dice, a ver, casi todos. O sea, ella no, ella tiene, sale con un chico que, bueno, pues no lo conoció en otro contexto, pero aquí, por ejemplo, en las iglesias hay un fichero de candidatos al matrimonio. Entonces, pues eso, gente que quiere que su hija o su hijo se case con un católico o católica va a la parroquia. Me enseña el fichero y entonces busca el fichero. Eso va, no siempre es así, pero es bastante. O sea, entonces, me acuerdo una amiga nuestra, así que vino hace como unos meses un poco enfadada porque, bueno, pues ella es viuda y tenía tiene un solo hijo y había ido de parroquia en parroquia consultando todos los ficheros para ver con quién se casaba a su hijo. Y su hijo, pues, se enamoró de una chica y se iba a casar de una chica que no estaba en los ficheros. Pero ¿cómo me puede hacer esto con lo que yo he trabajado por conseguirle novia? O sea, por favor, o sea, intentando explicar eso. Católica. No, a ver, la libertad de él es. No, pero así no se han hecho las cosas aquí en Sri Lanka, las cosas se hacen de otra manera. Bueno, pues claro, en la formación de cada persona, de las familias, de la educación, educar en libertad, educar todo, o sea, pesa, esa cultura puede ser, o sea, a veces pues es como difícil. Bueno, no es más difícil que cualquier otra cosa, pero bueno, que lo tienes que afrontar, que tienes que saber qué es lo que hay en la cultura y en las tradiciones de estas personas.
Entonces, por ejemplo, nosotros estamos poniendo bastante esfuerzo en temas pues, de formación de las familias, de comunicación en el matrimonio, de educación de los hijos. Por ejemplo, pues eso, aquí es muy corriente que la autoridad paterna es la autoridad paterna, no, ya está, o sea, autoridad. Pero luego se van a estudiar a Nueva Zelanda o a Australia o a Estados Unidos, menos porque es más caro. A Inglaterra, a Canadá, bueno, se van a todos los sitios. Los que tienen dinero y pueden se van a estudiar a muchos sitios de, de habla inglesa. Y ya está, ya todo ya salen de la autoridad paterna y ya todo vale todo. O sea, ya. Entonces es gente, muchas veces es gente que no ha aprendido a gestionar su libertad porque en la familia no se enseña, o sea, se manda, bueno, esto es así y se hace así y se hace así y ya no hay eso, ni formación ni diálogo. Gente buenísima y que quiere muchísimo a sus hijos, pero que o sea, que muchas veces, pues eso, no han tenido la formación suficiente. Yo siempre lo he pensado también en España, que estudiamos mucho para el trabajo, cosa que es muy buena, estudiamos mucho para trabajar, pero que luego siempre lo que más nos importa, que es la familia, pues no nos hemos preparado. La mayor parte de la gente, pues no se ha preparado, sus estudios no han ido dirigidos a cómo vivir una familia, cómo formar una familia, cómo educar. Y claro, entonces pues eso, espontáneamente a veces pues no sale todo lo bien que deberías. Ahora mismo sí que se dan cuenta que con los medios técnicos, con todo el mundo global, necesita mucha más formación para educar a los hijos. Hay ahora un proyecto que tenemos entre manos de mentoring, o sea, de adolescentes. O sea, el problema de los adolescentes pues, es un problema todo mundial, que el adolescente es un encantador sujeto que suele tener, pues eso, una apertura a la libertad que si no tiene una buena formación, pues le puede llevar a hacer muchas tonterías. Eh, entonces, bueno, pues estamos haciendo un programa donde gente un poco más mayor pueda guiar a gente un poquito más joven y se está intentando, bueno, todavía está en proyecto, pero bueno, sí que se está trabajando para que se pueda, bueno, pues para que poder llegar a más personas a través de eso, de como de educar a personas que puedan educar a otras, aunque sea solamente una educación a nivel humano. O sea, la educación pues, nos interesa, por supuesto, el poder llegar a la educación católica, pero incluso una educación a nivel humano de manejo de la libertad, de las redes, del ejercicio de las virtudes, de respeto de la persona, eso ya es una cosa importante para poder, no sé, para poder evolucionar. Por ejemplo, pues eso, a veces falla mucho el tema de amistad. O sea, yo- tienen, la gente tiene amigos, mm, pues a veces están muy cerrados a sus círculos. Pues eso, abrir a que la gente tenga amistades, a que salga. Bueno, ahí se da, o sea, bueno, a veces, no sé, yo conozco a bastante gente joven que no sale de su casa si no va acompañado. Entonces dices, a ver, que nosotros somos, no sé, yo he sido niña que ha jugado en el parque sí, desde muy pequeña sin ir acompañada. Aquí, pues eso, me acuerdo otra amiga que no podía venir porque no tenía el driver, no tenía el chofer. Bueno, pues puedes coger un autobús o puedes coger un tuk-tuk, que es como una especie de triciclo con motor que lleva solamente a una o dos personas y que suele ser muy baratito. O sea, eso lo coges en la calle y te lleva a cualquier sitio. No, no, yo nunca he salido en esos. No, pero eso es peligroso. No, mujer, no es peligroso. No, he salido por la mañana, por la tarde, por la noche, sin mucha noche, pero he salido y he montado en esos y no pasa nada. Y en autobús, pues hombre, es un poco más.
Hay mucha gente, pero bueno, no es peligroso. No, no, pero yo nunca, no, siempre he salido con chofer. Ya. Entonces, esa diferencia de eso, a veces hay mucha diferencia social. Y eso, pues la gente que tiene mucho dinero, pues no se mueve porque el chofer no le lleva, y la gente que tiene poco porque su padre tiene miedo de que salga sola a la calle, pues a veces te hace un poco difícil las relaciones sociales, porque te dices, a ver, para que venga la gente a una actividad, pues si son gente joven la tiene que traer su madre, desde luego, no tiene la libertad. Y eso, ya te digo que cuando yo joven estoy en 20 años, no estoy en menores de edad. Entonces, eso a veces pues complica, pero bueno, a ver, ya está, no es complicación, son situaciones más que hay aquí. A ver, el COVID pues tuvo más que otras cosas, cosas como curiosas, o sea, era gracioso al principio, pues nos encerraron a todos en las casas y bueno, y como no existían los pedidos de comestibles por internet, pues ya está, pues no podías salir a comprar y no podías hacer pedido por internet ni por teléfono. Y, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿De qué comemos? Entonces, de vez en cuando pasaba un camión con verduras y tú salías a la calle y comprabas lo que tenía, que a lo mejor era un coco y calabazas. O sea, eso pasó por lo menos al principio hasta que se hicieron. Bueno, pues ahora ya gracias al COVID, ahora podemos hacer pedidos por internet porque los supermercados evolucionaron. Después vinieron las protestas de pronto, pues que al gobierno se le había acabado el dinero y que no había dólares para comprar gasolina. Bueno, ¿cómo que no hay dólares para comprar gasolina? ¿Y ahora os dais cuenta? O sea, a mí se me puede acabar el dinero de la compra para comprar comestibles, pero a ver, al gobierno se le acaban los dólares, pues se le acabaron los dólares. Entonces eso quería decir que ningún coche podía circular porque no había gasolina. Entonces, cuando de vez en cuando venía un buque con gasolina, pues había colas de 3 días en las gasolineras para coger gasolina. No había alimentos en los supermercados. O sea, hubo como un mes de protestas y de lío que, bueno, pues. Entonces, ¿qué ventajas tuvo ese jaleo? Porque fue mucho jaleo. Que la gente de aquí se acostumbró a trabajar por Zoom. Bueno, eso nos acostumbramos todos, pero es muy grande. Ahora mismo tenemos muchas clases y muchas actividades por Zoom. Y la gente que no tenía computer, que no tenía ordenador, pues lo hacía por teléfono y pues lo siguen haciendo con el teléfono. Pero bueno, de alguna manera se dieron una serie de redes que nos ayudaron a mejorar y a extender un poquito el mensaje que tenía tantas dificultades a veces, pues eso, por el modo de ser de la sociedad o porque lo que les cuesta a veces que una mujer vaya sola a los sitios o por cosas de este estilo, ¿no? Bueno, pues ahora mismo de las actividades que tenemos actividades presenciales, actividades actividades online. Bueno, pues eso se lo tenemos que agradecer a la pandemia y a la situación posterior. Es verdad que la posterior fue dura porque eso, porque ya salíamos del COVID y ya estábamos un poquito como con cierto aire de alivio. De pronto empezaron las protestas, que no, las protestas con razón, o sea, pero yo también protestaría, porque no había gasolina, porque no había gas, porque no pedíamos, porque había cortes de luz. Hoy lo de los cortes de la luz era divertidísimo, o sea, utilizar estos sistemas de comunicación. Pero, a ver, ahora mismo todavía el país está en un momento muy duro. O sea, hay gente que lo está pasando muy mal. La gente a ver, es que ha subido muchísimo los precios. Entonces, la gente lo pasa muy mal. Nosotros, a ver, ¿qué hacemos aquí? Pues yo antes compraba cosas que ahora no compro. Yo antes utilizaba carne, pues de ahora pues he reducido las raciones y ahora a lo mejor pues hay cosas que ya no compro. O antes pues había quesos y ahora pues no hay queso, pues no pasa nada. Bueno, hay pero muy caro, pues no lo compro, no preocuparse. O sea, hay muchas cosas que dices, bueno, pues no compro. Pero hay cosas que las tienes que comprar. Cuando yo llegué aquí, un huevo costaba 20 rupias. Ahora, la última vez que compré, yo los compro de 100 en 100. Un huevo sale a 67 rupias. Pues hombre, de 20 rupias hace 3 años a 67 es una subida muy grande. Pues eso en una economía familiar, pues bueno, a mí, yo lo noto y nos cuesta mucho
sacarlo, pero bueno, gente bueno, yo vivo en mi trabajo, pero hay gente que tiene los sueldos pues que vive al día, o sea, la gente lo está pasando muy mal. Cuando la gente lo pasa mal, pues eso, a ver, es más fácil que haya protestas, es más fácil que haya problemas, lógicamente, y luego sobre todo eso, que es que les cuesta mucho las medicinas, cuesta mucho todo. Entonces, eso, pues en ese sentido, cuando me preguntan cómo está el país, ¿está mejor? Hombre, está más tranquilo, pero está fatal, la gente lo pasa mal. Entonces, hay gente muy rica, gente que tiene mucho dinero. De hecho, Sri Lanka tiene gemas, tiene joyas, tiene cosas así. Bueno, pues yo no sé quién. A mí como extranjera, cuando voy por la calle, a veces me ofrecen, quiere pasar aquí a esta tienda a comprar joyas que están muy bien de precio? Y yo, no. La formación cristiana, pues como todo, a río revuelto, todo el mundo se arriba el hombro y todo el mundo ayuda y bueno, pues estamos intentando llegar a lo más posible desde eso, pues desde los medios que tenemos y eso, y ahora mismo pues muchas cosas se hacen online. Y eso también, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muchas situaciones duras desde el punto de vista social que los ves pasar y no eres capaz de ayudar, porque dices, a ver, le puedo ayudar a un pobre que se me acerca y le puedo dar algo de comida, pero eso no, la situación del país no estamos cambiándola, o sea, no estamos, pero es que no es mi papel ahora mismo. Pero sí que te sientes como muy impotente ante muchas cosas de corrupción, de falta de recursos, que dices, ¿qué podría hacer por solucionar esto? Pues poco. O sea, aparte de rezar y hacer lo que está en tu mano, pues es verdad que ves desfilar ante ti muchas situaciones injustas. Y bueno, pues haces, pues, hasta aquí lo que te puedo contar en una pincelada probablemente incompleta, probablemente muy parcial. Bueno, pues no sé si en profundidad, porque tampoco me dedico al análisis sistemático de la situación srilanquesa, isla con un clima y un paisaje ideal, y que será bueno que con un poco de tiempo vaya mejorándose la situación del país, porque es pena que la gente se tenga que ir, porque es un lugar maravilloso para vivir y la gente es muy maja. Sí, o sea, eso es una realidad en el mundo y aquí, o sea, aquí lo que se ve es como dos factores. Por una parte, como la desesperanza, gente que o sea, no se propone cosas más grandes porque dice, va, total, ¿yo qué puedo hacer? No, pues me caso con quien me diga mi padre y formo mi familia de esto y ya, pues ya está. ¿Para qué voy a pensar en más? ¿Para qué voy a estudiar más si yo lo que quiero no me va a salir? O sea, si yo lo que me gustaría hacer no me va a salir. O sea, ese tipo como de desesperanza que da una persona que no ha tenido libertad y entonces no ha aprendido a gestionarla y que lo poco que puede ver es, no, sí, ¿para qué me voy a empeñar si total no va a salir? O lo contrario, o sea, gente con, con mucho dinero, pero sí que no sabe gestionar, que no ha aprendido a pensar en los demás, y a ponerse metas y entonces, pues mientras está en Sri Lanka, está bajo la tutela paterna sin eso, sin demasiada libertad, muchísimo para luego volver y poder valorar, a poder hacer lo más posible por mi país. Bueno, algunos sí, ¿eh? O sea, no puedo decir que no salen. O sea, sí que hay mucha gente que sale con la idea de voy a formarme a ver qué puedo aportar luego en el futuro. Pero hay gente que piensa, va, con la corrupción que hay no voy a poder aportar, pues voy a pensar en mí mismo solamente. O sea, es un poquito, pues eso, el que uno se quede cerrado ya no me va a dejar que yo cambie lo que me gustaría cambiar. Entonces, bueno, pues voy a mirar solo por mi propio bienestar.
Luego, eso, a ver, hay muy buena gente que en cuanto descubre un poquito más una luz en la posibilidad de hacer cosas por los demás y en la posibilidad de formarse para ayudar a otros, hacen cosas fantásticas. Incluso no te digo solo los católicos, o sea, aquí puedes encontrar gente de todo tipo que a lo mejor tiene un proyecto pues para enseñar a cultivar no sé qué, o para enseñar a pintar para poder expresarse a través del arte y que la libertad que no le da la acción se la dé el arte, yo qué sé, o sea, a ver, que a lo mejor dibujo un retrato sombrío y no es aplicable a todo el mundo, hay gente con ideales. Pero bueno, puede chafar mucho los ideales cuando cuesta mucho el día a día y cuando ves corrupción a tu alrededor. Sí, sí. Matrimonios y educación de los hijos. O sea, o sea, eso es un mensaje importante porque en realidad para transformar una sociedad tienes que transformar la familia. Es verdad que la acción individual es importante, pero el semillero de los ciudadanos son las familias. Una familia con influjo en la sociedad crea como un entorno de cosas buenas que eso se transmite y se comunica. Eso lo vemos también aquí, o sea, familias majas que a su alrededor han creado como ese entorno de bien que tiene mucha influencia. Entonces, bueno, pues a ver, que gente joven que piensa, que en realidad que piensa formar una familia, se eduque para verdaderamente formar una familia con valores cristianos, pues eso tiene mucho futuro. O sea, eso, pues la vida les será más fácil o más difícil, pero seguro que siembran el bien. Que si tienen el ideal de formar una familia cristiana y se forman para hacerlo, bueno, pues eso será maravilloso. O sea, a lo largo de los años, pues eso mm, hace que se multiplique el bien. Que, bueno, eso que la labor que hacemos aquí es muy esperanzada, porque, bueno, pues es a largo plazo y no hay corrupción que te la pare. O sea, la corrupción lo que a veces te evitas que te hagas más, que ganes más dinero porque se lo llevan. O por muchas, pero lo que no puede hacer la corrupción es conseguir que tú no seas una familia honrada, feliz y con tu gente, ¿no? Pues, a lo mejor no puedes comprarte a lo que a lo mejor en otro país podrías con tu sueldo y con tu situación, pero sí puedes tener una familia estupenda que difunda los valores cristianos y eso, bueno, pues es un bien, ¿no? Creo que se puede hacer, hombre, que hay mucho por delante. Pues, sí, de paso, pues eso, pido oraciones por Sri Lanka para quien se le ocurra rezar. Hay muchas cosas por las que rezar en el mundo, o sea que no creo que sea lo primero. Pero bueno, sí que es verdad que, a ver, que pasamos al primer plano de las noticias todas las situaciones de protestas y de malestar en el país y de falta de medicinas y de falta de alimentos. Y ahora pues es poco más o menos lo mismo, pero sin ruido en la calle. Entonces, bueno, pues cuando uno mira al mundo, entre los muchos sitios por los que hay que rezar, Sri Lanka, pues también es bueno que se lleve su trocito de oración en la comunión de los santos.